queremos escuchar algunas de las propuestas. Estos últimos días van a ser claves, Diego, para aquella gente que todavía no está segura de cuál va a ser el sentido de su voto, pueda ir ajustando los tornillitos que quedan, los detalles que hacen falta para elegir finalmente a su candidato o candidata. Así mismo, venimos hablando con muchos candidatos, con muchas candidatas y queremos justamente eso, ofrecer propuestas en nuestro espacio para que los ciudadanos a la hora de elegir tengan todas las herramientas y hagan la mejor elección a conciencia de los candidatos que tengan las propuestas que a ustedes les gusten. Por eso ya queremos saludar a nuestro primer invitado de esta tarde-noche, Bruno de Felipe. Él es candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de compartir con toda la audiencia y bueno, feliz de poder también invitarlos a todos a participar de esta gran fiesta cívica que es nuestra obligación y nuestro derecho elegir este domingo 30 de abril y por supuesto elegir el cambio. La lista 3, Efraín y Sole, que realmente son el único cambio posible en nuestro país y creo que todos ya sabemos que no hay otra opción en este momento que tomar una decisión que nos permita cambiar, probar algo nuevo y demostrar que los paraguayos decentes y de bien somos muchos más y que queremos recuperar nuestro país de quienes hoy nos tienen secuestrados. Así que esa es la misión que tenemos este domingo y yo como candidato al Senado, por supuesto, también con la expectativa de poder ser el senador de los emprendedores y de los trabajadores independientes. Somos un sector muy amplio de la economía que durante la pandemia nos dimos cuenta que existíamos, había sido. Somos más de 822.000 dueños de micro, pequeñas y medianas empresas en Paraguay, de los cuales 260.000 tenemos RUC. Hay una gran proporción de microempresas sin RUC que están todavía en la informalidad porque faltan simplificar procesos, hacer que sea más fácil ser emprendedor en Paraguay, ser formal y generar incentivos. Y justamente ese es el sector que yo quiero representar junto con los trabajadores independientes. Puede ser un plomero, un electricista, un dueño de una ferretería, un odontólogo, un panadero. Todos ellos son considerados trabajadores independientes, cuentapropistas o emprendedores. Y hoy nosotros somos un sector que no tiene representación parlamentaria, por eso es que yo quiero ser el senador que represente a ese sector. Esa es tu primera propuesta, digamos, ir por ese lado, digamos, facilitar la formalización, por ejemplo, o tener más respaldo legal. En la línea de mi campaña como candidato al Senado por la lista 9, la opción 45, soy el último, pero seré el primero si todos me ayudan y me acompañan en estas elecciones del domingo. Bueno, nuestras propuestas son 4 concretamente para el sector emprendedor. Primero, la guillotina burocrática. Identificar espacios donde hoy nosotros estamos perdiendo tiempo y dinero haciendo trámites burocráticos y encontrar la solución en política pública para que eso se reduzca o se elimine. Un ejemplo es algo que impulsamos cuando me tocó ser presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Impulsamos con otros actores la creación de la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas, que es una ley que permite que uno, en lugar de demorarse 6 meses en abrir una empresa, pueda demorarse 3 días. Y eso hoy ya funciona, hoy ya tenemos más de 4.000 EAs constituidas y es una demostración de que algo que ¿por qué antes tomaba 6 meses? Y bueno, porque nadie se preocupó por encontrar la alternativa para que tome 3 días, hasta que nos ocupamos de eso y se transformó en una realidad. En segundo lugar, capacitación de calidad y enfocada en dar un acompañamiento al emprendedor. Esto consiste en crear centros de atención al emprendedor donde no solamente se den cursos sueltos, sino que se le acompañe por un año al emprendimiento para que pueda ir pasando las etapas de desarrollo que requiere y así lograr entonces formalizarse y sobre todo ser rentable, ser competitivo. Y en tercer lugar sería acceso a créditos. Los emprendedores necesitamos créditos que sean adecuados a nuestras necesidades. El ejemplo más claro de eso fue Fogapi. Fogapi, durante la pandemia, el Fondo de Garantías del Paraguay fue algo que también impulsamos mucho desde la CEPI, desde la Asociación de Emprendedores de Paraguay, justamente porque nos dábamos cuenta que este tipo de crédito sí nos iba a servir mucho, porque era un crédito con un año de gracia, con una tasa de interés baja y con hasta 5 años de plazo. Y eso sigue activo hoy, pero no se está utilizando en la medida que se podría. Debería llegar a 100.000 empresas en un periodo de gobierno con los recursos ya disponibles, sin agregar ningún solo guaraní al Fondo de Garantías. Y eso, así como funcionó durante la pandemia, también es importante aclarar que apenas el 1% de quienes recibieron crédito Fogapi suspendieron, no pudieron pagar su crédito. Pero el resto, el 99%, se hizo cargo y pagó su crédito a pesar de lo difícil y desafiante que era post pandemia entrar a pagar las cuotas, pero eso se logró. Entonces esa es una herramienta que queremos potenciar. Y el Fondo Nacional de Pymes, que sería un fondo de capital semilla,
que es el capital inicial para quienes quieren emprender pero no tienen cómo empezar porque les falta capital para arrancar. Justamente sobre eso estaba viendo nada más entre las propuestas que vamos pasando también allí como imágenes de apoyo. 65% de los emprendedores alegó falta de capital Así ya mismo. en el 2019, según los datos que tenían ustedes, ¿verdad? Así mismo es. Y fíjate algo, el pedido de capital es menos de 30 millones de guaraníes. O sea, la demanda por capital es créditos de hasta 30 millones de guaraníes, es la gran mayoría. El 80% de los créditos que se requieren para poder hacer crecer los negocios que hoy están en el mercado. Entonces yo digo, ¿será que, bueno, el BNF obviamente no hace eso, porque si no, no habría ese nivel de demanda insatisfecha, ¿verdad? Entonces, FOGAPI puede ser un camino para eso, pero hay que trabajar muy de cerca con todo el sector privado también, para asegurar que los bancos y las financieras y las cooperativas sean aliados de este camino. ¿Por qué? Porque les conviene también a ellos. Porque entonces pueden ir ayudando a formalizar empresas y de esa manera también generar empresas más productivas, más rentables, que pueden ser mejores clientes también para el sector financiero. Entonces esto es algo que puede ser muy interesante potenciar y nosotros creemos que desde el Congreso podemos ayudar mucho en ese camino. ¿Qué pasó con FOGAPI? Porque hubo incluso después ya de la implementación cierto malestar en algunos sectores de emprendedores que decían, no, al fin y al cabo también hay mucha burocracia de por medio, Sí. Había problemas nuevamente para que esos emprendedores que se estaban ahogando con los problemas en medio de la pandemia puedan acceder finalmente a ese fondo de garantía. Sí, por eso que creemos que tienen que haber por lo menos 2 o 3 tipos de productos financieros para distintos estadios del emprendedor, ¿verdad? El FONAMIPE sería lo que sería el fondo para capital semilla, para quienes están iniciando y no tienen un histórico de facturación. Luego tendríamos que trabajar junto con la capacitación y el acompañamiento que decía, que no tiene que ser un curso suelto, sino que un acompañamiento, trabajar en que los emprendedores también, por ejemplo, ordenen su IVA, porque uno de los problemas que teníamos era que el IVA tenían todo gasto, todos sus ingresos igualaban los gastos para no pagar IVA mes a mes. Pero eso después les generaba un problema a nivel financiero porque vos querés pedir un préstamo y te dicen, no, pero vos gastás todo lo que recibís. Entonces ahí hay que acompañarle y hacer una educación financiera con esos emprendedores. Y FOGAPI hoy tiene recursos para otorgar por lo menos, les digo, otras 100.000 garantías en los próximos 4 años, 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué no está funcionando FOGAPI? Porque se volvió a sacar el pie del acelerador porque no hay presión para que ese producto financiero siga vigente en el mercado. Entonces ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer de colaboración con el sector privado y con las pymes para que esto llegue. Y es importante destacar que claro que hubo frustración por el tema de FOGAPI. ¿Por qué? Porque de las 262.000 MIPYMES con RUC, apenas 25.000 conseguimos créditos, 10%. Entonces yo digo, ¿no será que nos conviene más como sociedad darle un incentivo a los que tienen RUC, a los que son formales, y decirle, mira, vos sos formal, vos tenés acceso a este producto financiero que nadie más tiene acceso, sos un privilegiado? Con tasas de interés. Con tasas de interés buenas, con un periodo de gracia, etcétera. Entonces por eso tiene tanto potencial seguir desarrollando esta línea de trabajo que es FOGAPI. Y yo creo que nosotros no vimos todavía todo su potencial porque lo usamos en una emergencia, todavía no lo usamos en un momento de funcionamiento normal de la economía, aunque siempre estamos tratando de salir adelante y que llevamos la mochila de los años pasados que obviamente fueron golpes muy bajos para el sector emprendedor. Pero es el momento de redoblar la apuesta por el sector porque somos quienes empleamos a 7 de cada 10 paraguayos. Así que es el lugar. ¿Sabe cuáles son de estas 200.000, creo que dijiste? 260.000. ¿Cuáles son los rubros, digamos, donde hay más? Y mira, de los 3 sectores, este sería el sector terciario, el sector de servicios y el sector de comercio. Es el más grande en la economía de cualquier manera porque son la mayor cantidad de empresas, servicios y comercio. Industrial sería el tercero y agrícolas, o sea, agroindustrial sería el cuarto, digamos, en términos de categorías. Y saliendo un poco de la cuestión de propuestas y demás, y hablando un poco de campaña, ¿cómo está el tema de la campaña? En tu caso, ¿tuviste apoyo económico, digamos, Bruno? ¿Cómo financiaron la campaña de los emprendedores o de dónde? ¿Cómo? Recibimos mucho apoyo de mucha gente, emprendedores. Tuvimos cenas de recaudación, actividades para recaudar fondos, mucha gente que voluntariamente está contribuyendo su tiempo y su energía a esta campaña. De hecho, tenemos un grupo de más de 1.000 embajadores del proyecto Emprendedores al Congreso. Somos más de 1.000 en todo el país.
que estamos comprometidos con este propósito, no solamente de que yo entre como senador, como Bruno senador, lista 9, opción 45, pero también, por ejemplo, Sole Blanco como diputada por Central, lista 9, opción 4, o Jero Buman, lista 9, opción 20, también por Central. Estamos trabajando en equipo justamente porque nos damos cuenta que lo que importa es el propósito de que tengamos representación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y por eso es que se juntaron todos estos voluntarios que son parte de nuestro equipo. Y además estamos en una alianza muy importante con la gente de Ciudadanía Activa de Itapúa, que fueron quienes consiguieron tener el concejal más votado en Encarnación en las últimas municipales y tienen un candidato muy bueno, Virgilio Benítez, de la lista 4, opción 4 en Itapúa. Así que las listas y las opciones para confundir a todos ya tenemos bastante. Y la organización de mesa y demás, que suele ser un tema importante ya en el día de cómo está en el caso de ustedes. Y nosotros estamos haciendo un trabajo muy colaborativo con la concertación. Nosotros sabemos que los votos que cuide la concertación también va a cuidar por las listas que estamos con la concertación. Entonces hemos puesto todo nuestro esfuerzo en fortalecer al equipo de la concertación para tener cubiertas todas las mesas, no solamente con mesarios, también con veedores y también con apoderados que están acompañando en todo el país. Y creo que por primera vez vamos a ver un control electoral que está bien amalgamado, bien unido, de todos los sectores de la oposición que somos parte de la concertación. Recuerden que somos 40 partidos y movimientos, más de 150 organizaciones sociales, y por eso es que tenemos una gran afluencia de ciudadanos comprometidos con la causa de cuidar nuestros votos y asegurar que se proteja la voluntad popular. Por último, al menos de mi parte, Bruno, mencionaba al inicio, tenemos un país secuestrado Sí. por poderes hegemónicos de cierto sector. ¿Qué representa, en tu caso particular, el cambio y por qué la Alianza Encuentro Nacional contigo como uno de los candidatos y la concertación es el cambio? Bueno, mi diagnóstico, y creo que compartimos este diagnóstico muchos, es que el cáncer más profundo que tiene nuestro país es la impunidad. Porque la corrupción es un cáncer, pero lo que es un cáncer profundo es la impunidad, porque eso genera un círculo vicioso de repetición y de además generación de un mal ejemplo para el resto de la población. Porque el que roba se hace millonario y el que trabaja apenas puede progresar milimétricamente si tiene suerte y no tiene una enfermedad o un accidente en el camino, porque ahí pierde todos sus recursos, todas sus posibilidades. Esa es la realidad que tenemos hoy. Tenemos dos categorías de ciudadanos: los que están politiqueando y robando y los que estamos trabajando para desarrollar nuestro país. Esas son las categorías que hay hoy. ¿Por qué eso sucede? Porque el Congreso está podrido, está lleno de escombros y lleno de gente corrupta. Eso ya lo confirmó la Embajada Americana, el Departamento de Estado tuvo que decirlo, que habían muchos legisladores alquilados con salarios mensuales. O sea, es una cuestión indigna como mínimo. Entonces tenemos que limpiar el Congreso. Por eso la lista 9 hicimos un gran esfuerzo de unir Encuentro Nacional, Hagamos y Despertar. Nos unimos con, obviamente, Fernando Camacho, Katia González, Patrick Kemper y Sole, que fue quien también ayudó, Sole Núñez, quien nos ayudó a amalgamar este grupo. Y con eso aseguramos reducir la atomización de listas al Senado al mínimo posible para nosotros. En vez de tener muchas listas, ahora hay solamente una de nuestro lado. Y por otro lado, juntar a gente muy buena en la lista de senadores y diputados para representar a la sociedad paraguaya en el Congreso y defendernos de estos mafiosos. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que limpiar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Bogarín hoy se salvó de vuelta porque no se fueron a trabajar los diputados, porque están haciendo campaña en vez de hacer su trabajo. Y este señor, que es significativamente corrupto, hoy tiene todavía la posibilidad de ser la puerta de entrada y de salida para todos los fiscales y jueces de nuestro país. Nuestra justicia está secuestrada. Entonces el Congreso es fundamental. Y Efraín y Sole son el único cambio posible y es muy importante que todos tengamos eso presente. Nosotros ahora estamos a las puertas de la decisión más importante de los próximos 20 años de nuestra democracia, por lo menos. Necesitamos lograr la alternancia es sana para la democracia. Ningún sistema, ningún grupo puede perpetuarse en el poder. Es para nosotros clave que este 30 de abril la concertación, que es el mayor esfuerzo de unidad política de la historia de nuestro país, de la historia democrática de nuestro país, bueno, que nosotros podamos ser gobierno y podamos así también incluir a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los colorados, incluyendo a los liberales, incluyendo a los que no tenemos partido.
para lograr una gran concertación social y política y así asegurar el mejor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Y se puede hacer eso, es posible. Y hay un montón de, por supuesto, incentivos perversos que tienen los que están compitiendo para quedarse en el poder, los del continuismo. Están usando una campaña sucia, salen a decir sus candidatos que ellos no quieren atacar, que ellos no quieren golpear, que ellos no quieren decir cosas. Mentira, tienen 32 medios de comunicación que utilizan para tratar de dinamitar la imagen de gente decente y trabajadora. Lo han hecho sistemáticamente en los últimos años y hoy lo están incluso acelerando con un montón de técnicas de desinformación que están usando no solamente en sus medios oficiales, sino que también en los no oficiales que tienen en las redes sociales. Y a eso nos enfrentamos, ¿verdad? A gente que se va a agarrar con uñas y dientes para quedarse en el poder, porque depende de eso que sigan libres, porque si no estarían presos. Todos ellos estarían presos si es que tuviéramos una justicia decente en nuestro país. Y tenemos que lograr eso. Lo podemos hacer, no queda nada. El domingo podemos agarrar, irnos a votar, generar un cambio, aunque parezca imposible, es posible, porque parece imposible porque no nos podemos imaginar a veces lo que todavía no vimos. Entonces muchos no se acuerdan más cuando se logró que por primera vez haya alternancia en el 2008. Algunos ni siquiera habían nacido todavía, digamos, o no se acuerdan de esa época, pero se pudo. Y cuando tuvimos alternancia, la salud funcionaba. ¿No se acuerdan? La costanera de Asunción se construyó gracias a que estuvo el gobierno de la Alianza en su momento y Efraín Alegre como ministro de Obras Públicas llevó adelante esa obra que hoy transformó nuestra ciudad. Entonces lo que parece imposible a veces cuesta un poquito imaginarse, pero tenemos todos juntos la posibilidad de hacer un cambio muy profundo en nuestro país. Gracias por estar acá y reiteramos entonces opción 45 de la lista 9 en tu caso. Lista 9, opción 45 y les invito a que me escriban al 0981-433-483 y seguir en contacto por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Bruno, muy amable. Gracias. Bueno, hacemos una breve pausa. Tenemos de vuelta el archivo hoy también, ¿eh? No se pierdan, vamos a mostrarle algo que hace muchos años sucede también en los días de votación. Ahí es así.